impactante descubrimiento. El rico. Se rió hasta ver la increíble verdad en su pantalla. El aire estaba cargado con la tensión de un secreto a punto de ser revelado. Antonio, con su mente acelerada y la respiración irregular, observaba desde su escritorio a don Ricardo, quien despreciaba su acento con risas burlonas y aires de superioridad. Las luces de la sala de conferencias brillaban intensamente, reflejando los sueños truncados de aquellos que, como él, llevaban la humildad en los huesos. A pesar de ser un brillante ingeniero, siempre había sentido que su trabajo solo era un recurso más en una gran máquina de deshumanización. «Soy solo un empleado», pensaba, mientras una sombra de desánimo se instalaba en su pecho. Su mente divagaba, y el recuerdo de doña Rosa, su madre, emergía. La mujer que con esfuerzo había sacado adelante a su familia, enseñándole a trabajar con honestidad y respeto. «La dignidad es lo único que tenemos», le decía. Pero cada día en la corporación era una prueba. Su talento parecía insignificante, y las puertas se cerraban incluso antes de que pudiera tocarlas. ¿Qué valor tenía su ingenio si solo le veían como un peón en ese tablero de ajedrez cruel? Al descubrir un diseño innovador, la esperanza floreció en su interior por un brevísimo instante, como flores que brotan en el desierto. Antonio veía un futuro brillante, una oportunidad de brillar. Pero ese fulgor se extinguió rápidamente cuando don Ricardo se adueñó de su idea y la presentó como si fuera suya, robando no solo su trabajo, sino también su aliento. La traición le atravesó el alma, llenándolo de dudas y angustia. ¿Acaso soy tan insignificante que no puedo defender lo que es mío?, se cuestionaba. La mente de Antonio se debatía entre la desesperación y la determinación, entre la posibilidad de rendirse o de luchar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Antonio sintió una presión en el pecho. La presentación se acercaba, y la verdad lo quemaba por dentro. La angustia iba en aumento. Cada mirada de sus colegas parecía un puñal. El reloj, implacable, marcaba el tiempo hacia un destino incierto. Mientras don Ricardo se preparaba para mostrar su versión distorsionada del proyecto, Antonio se debatía entre salir corriendo o enfrentarlo. Sabía que Valeria, su cómplice y amiga, estaba lista para apoyarlo, pero el miedo lo paralizaba. El ambiente era una olla a presión, cada segundo resonando en su mente, recordándole que la justicia era un lujo que no podía permitirse. La sala se llenó de inversionistas. La impotencia lo consumía, mientras la sala se preparaba para aplaudir el robo de su esfuerzo. Justo antes de que don Ricardo comenzara a hablar, el rayo de la verdad se dibujó en la mente de Antonio. La traición gemía en su interior, impulsándolo a corregir el rumbo de su vida. Pero con un giro imprevisto, el sonido del proyector llenó el aire, y en la pantalla apareció algo que nadie había previsto. Antonio estaba atrapado entre la adrenalina y el miedo, sintiendo cómo la presión acumulada en su pecho estallaba con cada imagen que se proyectaba en la sala. La propuesta de don Ricardo adoptaba una forma nueva ante los ojos incrédulos de los inversores. De repente, la preocupación se transformó en una chispa interna cuando, sin saber bien cómo, se dio cuenta de que su idea seguía viva. La verdad detrás de todo ese esfuerzo y pasión ahora latía con fuerza en su interior, como un grito pidiendo ser liberado. Las primeras diapositivas mostraban un diseño impreciso, plagado de errores y supuestos vagos. Era claro que la presentación de don Ricardo carecía de la profundidad técnica que él había desarrollado. La duda comenzó a surgir entre algunos de los asistentes mientras el murmullo se propagaba. La sangre le corría por las venas con una mezcla de esperanza y desafío. ¿Acaso era el momento de hacer algo? La voz de su madre resonó en su cabeza.
No eres solo un empleado, Antonio. Tienes el poder de ser más que eso. Sin embargo, un velo de incertidumbre se interponía entre su convicción y la acción. La figura de don Ricardo, seguro de sí mismo y absolutamente indiferente, parecía devorar cualquier vestigio de certeza que pudiera haber sentido. Antonio sintió el estómago revuelto, su mente divagando entre el deseo ardiente de demandar justicia y el temor de ser aplastado nuevamente. El tiempo corría y la presentación avanzaba, pero en lugar de rendirse, su mente comenzó a elaborar un plan. Necesitaba esperar el momento exacto para actuar, idealmente, cuando la presentación tocara su punto más alto de credibilidad. Entonces, con la ayuda de Valeria, podrían contrarrestar la narrativa engañosa que su superior había tejido. La estrategia le pareció audaz, pero sentía que había sido arrinconado durante demasiado tiempo. Unos minutos después, don Ricardo reveló un video que, según él, validaba su propuesta ante la audiencia. Las imágenes ilustraban tiros de una planta modelada con un software de ingeniería de última tecnología, creando una atmósfera de sofisticación. Pero algo en el fondo de la mente de Antonio empezaba a girar. ¿Dónde había escuchado antes sobre ese software? El acto se desvió, y mientras el público aplaudía, él se dio cuenta de que allí había más que un simple robo. Había un boicot a su dignidad. En un instante crucial, la pantalla falló. Un fallo técnico inesperado interrumpió el ritmo de la presentación. En medio de murmullos y confusión, Antonio sintió que el momento había llegado. Sin pensarlo más, avanzó hacia la mesa y tomó el micrófono. Las miradas se posaron sobre él, y en ese instante, la decisión que había estado pesando sobre su conciencia se transformó en acción decisiva. El sudor le caía por la frente, y su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. «¡Un momento!», exclamó, mientras los murmullos se intensificaban. «Creo que es fundamental aclarar algunos puntos sobre esta propuesta, ya que la evolución del diseño fue un proceso colaborativo en el que participé directamente». El aire en la sala se volvió denso. Sabía que estaba bordeando un abismo, pero la necesidad de hacerse escuchar superaba cualquier miedo latente. La atmósfera cambió en un segundo. La tensión creció hasta alcanzar su punto crítico. Los ojos de don Ricardo se llenaron de furia y desdén. «¿Y qué pretendes hacer con esta interrupción, Antonio?», cuestionó, mostrando su desdén sin reservas. Antonio sintió el suelo temblar bajo sus pies, y la pregunta resonó en su mente como un eco. ¿De verdad tengo lo que se necesita para enfrentarme a él? En ese instante, se dio cuenta de que, más allá de los miedos, había algo más importante: su voz. La historia no estaba terminada, apenas comenzaba. Pero justo cuando su determinación parecía florecer, un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. La pantalla de su dispositivo mostró un dato inquietante que podría cambiarlo todo. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el mensaje en su teléfono. El contenido le hizo olvidar, por un momento, la sala abarrotada y los ojos que lo apuntaban como si afirmara su posición. Era un correo que involuntariamente le revelaba algo que no había considerado. La plataforma de software que don Ricardo decía haber utilizado era de acceso público y, por lo tanto, vulnerable a ser manipulada. Sin embargo, al mismo tiempo, se insinuaba la posibilidad de un traspaso de información no autorizada, que podría implicar una traición directa a la empresa. A medida que procesaba esta nueva información, su determinación se intensificaba. Era la combinación perfecta: la verdad que llevaba dentro y el conocimiento que acababa de recibir. Sin embargo, también sabía que debía elegir su siguiente paso con cautela. Exponer a don Ricardo podría abrir la puerta a un enfrentamiento aún más agresivo. La sala estaba en silencio. Todos esperaban su siguiente movimiento, y él se encontraba en el centro de un torbellino emocional. Tenía que ser inteligente y estratégico. «Si me lanzo al vacío, que sea con un paracaídas», se recordó a sí mismo. Con una respiración profunda, se dirigió a la audiencia. «Lo que propone don Ricardo», inició Antonio, controlando su tono para que no sonara desafiante, «es un proyecto que, a primera vista, parece impresionante.
pero me gustaría darles una perspectiva más clara acerca de cómo hemos llegado aquí y la implicación de utilizar herramientas descubiertas en el camino. Ahora había una intención en su voz, lo que la hacía resonar con sinceridad. Se dio cuenta de que estaba exponiendo su forma de trabajar, su ética profesional, y aunque el miedo a la represalia lo acechaba, no podía renunciar a lo que era. La imagen de su madre regresó a su mente, recordándole la fortaleza que siempre había demostrado. «No soy solo un empleado», pensó, «soy un creador». La mirada de don Ricardo se endureció, y podía sentir la presión que emanaba de su figura. Pero en lugar de amedrentarse, eso le alimentó aún más. La idea de devolverle la mano a aquel que había intentado destruirlo se volvía cada vez más real. Había un grupo de inversores ahí presentes que podrían convertirse en sus aliados si entendían la verdad detrás del engaño. Con cada palabra que pronunciaba, la confianza de Antonio se expandía. Explicó los errores evidentes del diseño de don Ricardo, todos los puntos que él había desarrollado con paciencia y habilidad, y cómo había contribuido al trabajo base. A medida que detallaba su trayectoria en el proyecto, pudo notar que algunos rostros entre la audiencia comenzaban a mostrar interés genuino y apoyo. Don Ricardo, ahora mordiendo el interior de su mejilla, finalmente intervino. «Tu aportación es irrelevante, Antonio, siempre y cuando no puedes demostrar que estás tratando de difamar mi trabajo». La frialdad de su voz era palpable, y Antonio contuvo la respiración. Había sido un buen primer intento, pero la situación seguía siendo volátil. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era un recordatorio automático de la reunión de la junta directiva que estaba programada poco después de esa presentación. El horario, casi coincidente con el final de su intervención, le dio una idea. Tentó irreprimiblemente a dejar la provocación a un lado y enfocarse en el objetivo final. Primero debía asegurar su defensa, y luego aprovecharía la reunión posterior al evento. En un instante de claridad, reconoció que no se trataba solo de él y su enfrentamiento con don Ricardo. Esto era sobre su futuro profesional y el legado que quería construir. Tenía que ser astuto. Mientras saludaba a la audiencia y daba un paso atrás, Antonio sintió que estaba enfrentando algo más grande que un simple conflicto laboral. Podría aprovechar el tiempo que tenía antes de la reunión para armarse de más pruebas y aliados en su lucha. La adrenalina volvía a recorrer sus venas, no como un resultado del miedo, sino como una promesa de transformación. La tensión se apoderó nuevamente de la sala, y al contemplar el rostro de don Ricardo, Antonio supo que esto era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. La voz de su futuro resonaba en su mente, y un pensamiento lo atravesó. No solo voy a sobrevivir, voy a triunfar. Pero justo cuando pensó que el camino se despejaba, una revelación impactante llegó a su mente. Algo que podía ser la clave que necesitaba. Antonio salió de la sala con el eco de su propia voz resonando en sus oídos. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, mientras su mente se aferraba a la revelación que había surgido de inmediato a partir de la información en su teléfono. La ejecución del plan de don Ricardo había creado un vacío que él podía llenar, pero para ello necesitaba algo más que una presentación ingeniosa. Necesitaba un respaldo tangible. La idea de un traspaso de información lo llevó a considerar sus propias acciones. No se trataba únicamente de defenderse. La forma en que esa plataforma de software había sido manipulada podría ser la clave para demostrar la falta de ética de don Ricardo. «Debo reunir pruebas concretas», se dijo. Tenía que profundizar en el software, investigar sus vulnerabilidades y descubrir si la traición iba más allá de lo que se había insinuado. Mientras se encaminaba hacia su oficina, la ambición y la ansiedad estaban en constante lucha dentro de él. Sabía que el tiempo apremiaba. Tenía menos de una hora antes de la reunión de la Junta, y la posibilidad de presentar sus hallazgos en ese entonces era una oportunidad que no podía dejar pasar. Al llegar a su escritorio, su mirada se centró en su laptop. Se sentó con determinación y comenzó a buscar información sobre el software utilizado en el proyecto de don Ricardo. En su búsqueda, recordó la imagen de su madre. Aquel impulso de proteger su legado se unió a su deseo de demostrar su valía. «No solo quiero ganar esta batalla,
Quiero hacerle justicia a mi trabajo, se prometió. Mientras revisaba cada línea de código, encontró una serie de inconsistencias. Las actualizaciones en la plataforma habían dejado rastro de datos que no coincidían con la información presentada. Esto es algo. Se dio cuenta de que las transacciones y las gestiones de datos han sido solapadas. La manipulación era evidente, y con ella, la prueba de que don Ricardo había actuado sin la debida diligencia. Con cada descubrimiento, su determinación se fortalecía. Debía preparar una presentación clara y concisa que no solo mostrara la vulnerabilidad del software, sino que también revelara las falacias en la defensa de don Ricardo. A medida que organizaba los hallazgos, una creciente confianza lo envolvía. Aquello no era solo un desafío, era la oportunidad de demostrar que su trabajo y su ética profesional podían prevalecer sobre cualquier trampa que se pudiera concebir. Minutos antes de la reunión, se miró al espejo y respiró hondo. Esto es más que un trabajo, es tu futuro, se decía a sí mismo. Las dudas, que antes se aferraban a su mente, empezaron a desvanecerse. Había encontrado la voz dentro de él que iba más allá de los límites que creía tener. La sala de la junta era fría y formal, pero Antonio entró con un fuego interior. Sabía que don Ricardo lo observaría, dispuesto a atacar en cuanto se sorprendiera. Pero esa visión ya no lo intimidaba. Con la laptop bajo el brazo y su presentación preparada, se acercó a la mesa, sintiendo la mirada crítica de los otros integrantes de la junta. Una vez en su lugar, se centró en exponer su caso. Sin embargo, un imprevisto le hizo dudar. Justo antes de iniciar, un mensaje de texto iluminó su pantalla. He descubierto algo más. Es más grande de lo que pensabas. La intriga lo invadió, y su corazón aceleró. Tenía que priorizar su presentación, pero esa revelación lo acechaba. Hoy es el día en que todo puede cambiar. Resonaba en su mente mientras comenzaba su intervención. ¿Qué secretos podrían estar escondiéndose detrás de esa advertencia? La revelación podría convertir su lucha por la verdad en algo aún más significativo. Antonio soltó un suspiro profundo y se centró en el humo de la incertidumbre que lo rodeaba. La mesa de la junta parecía ser un campo de batalla, y él, el soldado dispuesto a enfrentarse a su enemigo. A medida que la luz del proyector iluminaba la pantalla, sus pensamientos se dispersaban entre los datos que había acumulado y la inquietante advertencia del mensaje. Sin embargo, la razón por la que había llegado allí prevalecía: exponer la verdad de una vez por todas. La presentación inició con una animación detallada del software, mostrando la funcionalidad que prometía. El enfado crecía en su interior porque sabía que cada clic vendría acompañado de la burla silenciosa de don Ricardo. Pero se obligó a recordar que su objetivo no era confrontar sino mostrar. Tenía que permitir que las evidencias hablaran. Lentamente, comenzó a desglosar las manipulaciones en la interfaz del software, presentando cada cifra y cada error con frialdad calculada. Las miradas de sus compañeros de la junta iban desde la curiosidad hasta la incredulidad. Antonio sintió cómo las corrientes de su determinación lo impulsaban. Su voz, antes temblorosa, empezó a resonar con la autoridad que llevaba dentro. A medida que más información fue expuesta, la confianza en su propio conocimiento se hacía más palpable. No solo se trataba de realizar una presentación, sino de desatar un cambio profundo dentro de sí mismo. Como se puede observar, continuó con firmeza, los datos han sido manipulados. Esto no es un error técnico, es un esquema deliberado para ocultar la realidad. En ese instante, notó el rostro de don Ricardo. La sorpresa dio paso al desdén, pero ello solo alimentó la llama en su interior. Cualquiera que fuera el secreto que lo había acechado minutos atrás, Antonio estaba decidido a confrontarlo. ¿Se anima a responder a las acusaciones que aquí se presentan?, le preguntó Antonio, con una mezcla de desafío e impaciencia, su voz resonando por toda la sala. Don Ricardo, aunque visiblemente incómodo, se escaló rápidamente a su posición habitual de arrogancia. Esto es solo una estrategia desesperada de alguien que no entiende la complejidad del negocio, replicó. Ahí está la línea, pensó Antonio. Ahora,
Tenía que aprovechar cada palabra y cada expresión para desestabilizar al hombre que había tratado de destruirlo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el mensaje recibido. ¿Qué era eso que el remitente había descubierto? Eran detalles que posiblemente alteraran por completo las reglas del juego, y el tiempo se estaba agotando. Había que actuar, y rápido. Después de la reunión, se sintió próximo a perder el equilibrio, pero aún en pie. Se acercó a la sala de descanso buscando una atmósfera menos tensa, mientras su mente corría. La catequesis de datos y acusaciones había tomado un rumbo sorprendente, pero su verdadero objetivo aún estaba pendiente. El mensaje del descubrimiento oculto lo carcomía. No podía aferrarse solo a los hallazgos evidentes. Había un nivel superior que debía alcanzar. Cuando tomó su café, sintió que las horas siguientes serían críticas. Con el apoyo de algunos colegas que aún creían en su causa, estaba más decidido que nunca a desenmascarar cada rincón oscuro de la trama que vencía su vida profesional. Cada paso ahora debía ser calculado. Debía descubrir qué se escondía detrás de la acusación contra don Ricardo, una verdad aún más inquietante que pudiera respaldar su lucha. «Estoy preparado para todo», murmuró mientras saboreaba su café. Pero una pregunta lo atormentaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para conseguirlo? La ambición lo consumía, y sabía que las revelaciones ocultas podrían hacer temblar las bases de toda la empresa. En ese momento, el camino hacia el desenlace se dibujaba no solo como un reto, sino como un viaje hacia un conocimiento que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentarse al abismo que significaba la verdad total? Antonio nunca había estado tan cerca de perderse a sí mismo y a la vez, tan dispuesto a salir adelante. Antonio se apoyó en la pared de la sala de descanso, sosteniendo con una mano la taza de café humeante, mientras su mente se debatía entre el presente y el futuro incierto. La reunión había sido un campo de batalla verbal, pero el verdadero conflicto se avecinaba. Había surgido la necesidad de una estrategia más allá de lo que había presentado. Su desafío ya no solo era desenmascarar a don Ricardo, sino también el de descubrir qué secretos podrían estar enterrados bajo una capa de mentiras. Con el sabor del café amargo aún en su paladar, empezó a trazar un plan. Lo crucial no sería solo acumular más pruebas. Debía construir una narrativa que desnudara la verdad ante todos, incluso ante quienes habían estado dispuestos a cerrarle las puertas. Antonio se dio cuenta entonces de que debía involucrar a otros. No podría hacerlo solo. Necesitaba apoyo, pero no cualquiera. Necesitaba aliados leales, aquellos dispuestos a arriesgarse junto a él. Se acercó a Clara, su colega más cercana, quien había estado apoyando sus esfuerzos desde el principio. «Clara», comenzó, su voz baja y conspirativa. «Necesitamos reunir más información sobre don Ricardo y su relación con el programa. Hay algo más que no hemos visto, y siento que está justo frente a nosotros». Clara lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. «¿Es seguro? ¿Podría haber repercusiones?» Su voz se desvaneció al mirar la intensidad en los ojos de Antonio. Sabía que se habían comprometido a una lucha, pero el nivel de riesgo estaba escalando rápidamente. «Es seguro si lo hacemos con cuidado. Debemos leer entre líneas, buscar los documentos que no se han publicado, las modificaciones en las versiones anteriores del software. Cada detalle cuenta», insistió Antonio. No reconocer el miedo sería un error, pero tenía que seguir adelante. Ya no había marcha atrás. El tiempo pasó mientras ambos revisaban emails, buscando patrones ocultos en las comunicaciones de la empresa. Cada respuesta tardía de don Ricardo se tornaba en un indicio. Antonio las agrupó, formó un cuadro que le revelaba conexiones no visibles a simple vista, y de pronto una revelación iluminó su mente. Las incursiones de don Ricardo en el uso del software no solo se limitaban a su profesión. Había algo más, algún nexo oscuro que podía comprometer a la empresa entera. A medida que investigaban, un mensaje de texto volvió a destacar entre los demás. Provenía del remitente anónimo, el mismo que le había advertido sobre las manipulaciones en el software. Antonio lo abrió con ansias. Las palabras en la pantalla parecían predicar la llegada de un nuevo horizonte. El sistema no es solo un fallo. El verdadero problema es que hay dinero en juego.
¿Sabes cómo encontrarlo? El corazón de Antonio latía con fuerza. ¿Dinero? ¿A qué se refería? Había asistido a suficiente formación para entender que en el mundo de la tecnología también se juega con cifras y contratos. ¿Y acaso no era este el vínculo que estaba buscando? Clara, esto se vuelve más complicado de lo que pensaba, confesó. Están cometiendo un fraude a gran escala, y si encontramos evidencia concreta, esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La adrenalina empezó a surtir efectos en su cuerpo, pero la presión también creció. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer justicia? Mientras reflexionaba sobre la implicación moral que esto conllevaba, se sintió añorando la sencillez de los días pasados. Sin embargo, en el fondo sabía que este viaje había sido suceso de crecimiento. Asumir las consecuencias sería inevitable, y la única salida posible sería confrontar a don Ricardo antes de que él hiciera su próximo movimiento. Ya no se trataba solo de un juego de poder. Era una batalla por lo que era correcto, por restaurar la integridad de la empresa y, en un nivel más profundo, por la autenticidad de su propia vida profesional. ¿Estaba listo para enfrentarse a don Ricardo de la manera más impactante posible? Con una determinación renovada, Antonio miró a Clara. Preparémonos para lo que viene. El momento de la verdad se aproxima, y debemos aprovechar nuestra ventaja. La incertidumbre ahora se convertía en una motivación ardiente, pero en su mente resonaba una pregunta más inquietante. ¿Podría realmente desentrañar la verdad sin caer en su propia trampa? Los días que siguieron a la revelación del mensaje anónimo se volvieron frenéticos. Antonio y Clara se sumieron en un trabajo insaciable, desenterrando información que podría exponer la corrupción sistémica implícita en las acciones de don Ricardo. Cada hoja de papel rasgada, cada archivo digital escaneado, representaba un paso más hacia la verdad, pero también un escalón más en la escalofriante montaña de riesgo que estaban comenzando a escalar. Antonio se dio cuenta de que este proceso no solo implicaba recoger pruebas. Infundiendo a su investigación un aire casi detectivesco, debía comprender cada elemento del sistema que había estado operando tan astutamente. Los días se volvieron noches, y el sonido del teclado era su nueva melodía. Aunque el cansancio se acumulaba, cada nuevo descubrimiento, por pequeño que fuera, lo impulsaba a seguir adelante. Cada conversación con Clara se volvía más profunda. Se vieron obligados a cuestionarse sus motivaciones, la línea que estaban dispuestos a cruzar. Antonio, ¿qué hacemos si encontramos lo que estamos buscando pero a un costo muy alto?, preguntó Clara, mientras las luces del monitor iluminaban sus rostros cansados. Ella había comenzado a reflexionar sobre lo que realmente significaba luchar por justicia. La lucha por la verdad no solo era profesional, sino profundamente personal. Es una cuestión de integridad, Clara, le respondió Antonio, sintiendo cómo el peso del compromiso se hacía palpable en su voz. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Más que exponer a don Ricardo, se trata de redimirnos a nosotros mismos en este proceso. Se encontró hablando sobre ideales de justicia como si fueran puentes de conexión en medio de un campo de guerra corporativa. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso hacia su transformación personal. Decididos a avanzar, comenzaron a establecer un plan. Reunieron a un pequeño grupo de colaboradores de confianza para asegurarse de que la información se manejara con el máximo cuidado. Cada uno de ellos aportó una habilidad única. Unos eran persuasivos en la comunicación, otros excelentes en la recolección de datos. Fue en esa colaboración donde Antonio empezó a sentir la fuerza del colectivo, aunque también la ansiedad de un cargo que antes no había sentido. Las decisiones ahora repercutirían no solo en su carrera, sino en el destino de otros. Mientras tanto, las pistas continuaban desenredándose, y uno de los puntos más inquietantes se dio a conocer. Las transacciones sospechosas en los informes de gastos de don Ricardo apuntaban a un esquema de sobornos. La oportunidad de actuar se hizo evidente. Con información en mano, deciden establecer una reunión sorpresa con un auditor interno que podría validar sus descubrimientos. El día de la reunión fue un cúmulo de nervios y anticipación. Antonio llegó temprano, ansioso por presentar sus pruebas. La adrenalina corría en sus venas,
pero una sombra de duda emergía en sus pensamientos. ¿Era suficientemente fuerte su evidencia? ¿Y si don Ricardo había anticipado sus movimientos? Clara llegó justo a tiempo, compartiendo una mirada cómplice que le recordaba que no estaba solo. «Es nuestro momento, Antonio. Confía en ti mismo», le dijo mientras entraban en la sala. Las luces parpadeaban de manera intensa, como acusando el ambiente. La tensión se palpaba, cada respiración sonaba como un eco en la sala. Al iniciar la reunión, mientras expuso las primeras pruebas, Antonio sintió un revés emocional. ¿Podría convertir esto en una victoria personal y profesional? ¿Balancearía la integridad de su vida ante la adversidad? La conversación se tornó tensa. La insistencia de don Ricardo era palpable, y su habilidad para manipular la conversación se volvió evidente. «No te equivoques, Antonio. Lo que estás tratando de hacer podría ser muy peligroso», le advirtió, midiendo cada palabra con astucia. En medio de la confrontación, la línea que Antonio había trazado entre el bien y el mal se difuminó, y la prueba de su valentía se mostró como el verdadero desafío. Cuando sintió que el control se le escapaba de las manos, una revelación súbita brilló en su mente. No solo se trataba de desenmascarar a don Ricardo, sino de tomar una decisión que definiera su vida profesional. Este era el momento de responder a la pregunta que lo había atormentado desde el inicio del conflicto. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por sus convicciones? Con el corazón latiendo con fuerza, Antonio se preparó para dar la respuesta que cambiaría el rumbo de su historia y de aquellos a su alrededor. ¿Sería lo suficientemente audaz para dar el siguiente paso? Uno que podría hacer tambalear no solo a don Ricardo, sino a la misma estructura de la empresa. La sala se llenó de un silencio abrumador cuando Antonio, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una espada de doble filo, enfrentó el desafío que don Ricardo le había planteado. Con la mente en ebullición, su atención se centró en los documentos esparcidos sobre la mesa, como si la respuesta a su incógnita se estuviera ocultando entre ellos. La presión de la situación se mezclaba con una creciente determinación que lo hacía más consciente de su propósito. «Don Ricardo, no estamos aquí para amenazar, sino para aclarar la verdad», dijo, esforzándose por mantener la calma en su voz. El director se reclinó en su silla con desdén, pero Antonio notó un destello de incertidumbre en sus ojos. Era un pequeño triunfo personal, pero, en un mar de decisiones, le sirvió como combustible. La conversación continuó entre preguntas y respuestas evasivas, donde cada intento de respuesta del ejecutivo se sentía como una maniobra calculada. Era evidente que don Ricardo no solo estaba protegiendo su posición, sino que también estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para desmantelar cualquier intento de cuestionar su autoridad. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Antonio entendió que la mesa estaba ahora equilibrada. Él también tenía armas en la batalla. Mientras la reunión se deslizaba hacia una confrontación aguda, Antonio sintió una oleada de coraje surgir en su interior, como si cada interrogante no solo iluminara la sala, sino también su propio sentido de identidad. En ese momento, no solo se trataba de debilitar a un enemigo, sino que se convertía en un acto de autoafirmación. En la rutina del trabajo, había acumulado conocimientos. Sabía cómo funcionaba cada engranaje en la maquinaria de su empresa, y cómo los mismos se beneficiaban unos de otros. Con respeto, don Ricardo, he verificado las transacciones mencionadas. Mi intención no es hacer ruido por hacer ruido, sino garantizar que la ética predomine sobre el interés personal, afirmó, inyectando cada palabra con autenticidad. Las reacciones en la sala eran palpables. Observó cómo Clara, invisible en la penumbra, transmitía apoyo con una leve inclinación de cabeza. Este gesto lo ancló. Aún así, la sombra del miedo seguía acechando. El eco de las palabras de don Ricardo, peligroso, resonaba en su mente. ¿Qué sería lo que realmente arriesgaba? En su búsqueda de justicia, se preguntaba si podría hacerse cargo de las consecuencias. Como respuesta, el director se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó amenazante. Te estás metiendo en aguas profundas, Antonio. A veces, la verdad no es más que un juego de palabras. ¿Estás seguro de que puedes navegar esas corrientes?, inquirió,
intentando poner a prueba su voluntad. La provocación era clara, un desafío directo a su integridad. Una sombra de duda pasó por la mente de Antonio. Sin embargo, en vez de retroceder, el impulso que le había llevado hasta ese punto crispa su determinación. He entendido que ser parte del sistema a veces significa ser la voz que resuena contra la injusticia, replicó, sus manos aferrándose con fuerza a los papeles, como un soldado con su bandera. La conversación tomó un giro entonces inesperado. A medida que don Ricardo intentaba desacreditarlo, Antonio, en un acto de aguda percepción, observó un cambio en su comportamiento. Se estaba revelando la verdadera naturaleza del problema. El pánico de su adversario le explicó que la verdad no solo tendría peso, sino que estaba lista para ser lanzada como un proyectil al corazón del sistema. Pese a la inminente confrontación, había en Antonio una chispa de autodescubrimiento. El proceso de desafiar a don Ricardo, lejos de ser solo un enfrentamiento corporativo, era una lucha por su propia voz. Una lucha en la que se proponía no solo ganar fama, sino conquistar cada parte de su ser que había estado suprimida. Esa presión lo hacía más fuerte. Con el tiempo corriendo en su contra, Antonio sabía que las decisiones que tomaría en la siguiente fase eran cruciales. Se enfrentaba no solo a un hombre, sino a una institución arraigada en la corrupción. Los ecos de su respuesta reverberaban en su mente, y en esa revelación se dio cuenta de que había aún más en la línea, no solo por su futuro, sino por el futuro de sus colegas. La sala se disponía a convertirse en el escenario de una batalla que no tenía final a la vista. Mientras se preparaba para desatar su siguiente movimiento, un nuevo conjunto de datos emergía en su mente. Un nombre, una cuenta, una conexión inesperada. Algo en su interior le decía que don Ricardo no había sido el único arquitecto de la corrupción. Si esto se hace público, hay más que perder que solo su imagen, don Ricardo, dijo, su voz resonando en la sala. Las miradas intercambiadas cargaban una mezcla de temor y anticipación. ¿Qué más se revelaría en el momento que estaba por llegar? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Antonio sabía que tendría que estar preparado para descubrir hasta dónde llegaría su compromiso. ¿El siguiente movimiento cambiaría el curso de la corrupción o traería consigo un costo personal devastador? Antonio sintió cómo un escalofrío recorría su espalda cuando el silencio en la sala se volvió casi palpable. Las palabras que había pronunciado flotaban en el aire, cargadas de consecuencia. La respuesta de don Ricardo no tardó en llegar, contundente como un golpe de martillo. Crees que sabes mucho, Antonio, pero hay cosas que no se ven a simple vista, verdades que son mejor mantener en la sombra, dijo el director, sus ojos entrecerrados como si evaluara cada reacción. A cada palabra, Antonio percibía un nuevo interior resistente resquebrajarse en su adversario. Don Ricardo intentaba mantener su fachada de poder, pero la inquietud en su voz era inconfundible. No podía permitir que ese juego de palabras lo intimidara. La confianza que había cultivado en sí mismo durante los años comenzó a florecer con renovada fuerza. A medida que la tensión aumentaba, la historia de su carrera se desplegaba ante él, llena de momentos que había despreciado como insignificantes, pero que ahora constituían partes cruciales de su información. Había aprendido a mirar más allá, a cuestionar el statu quo. Con cada pregunta que formulaba, trataba de desvergar generosamente la corrupción que había traspasado la empresa. Las horas de trabajo y el estricto cumplimiento ético que había llevado a cabo parecían tener, por fin, un propósito mayor. No puedo quedarme callado, don Ricardo, no cuando tengo pruebas que pueden abrir los ojos a muchos, respondió, su voz resonando con claridad. Un amargo silencio siguió sus palabras, seguido de una risa nerviosa proveniente de don Ricardo. La risa resonaba en sus oídos como un eco distante, y sus ojos se fijaron repentinamente en la pantalla de su computadora, donde una serie de documentos ocultos brillaban con un halo revelador. Antonio siguió la mirada de su adversario. De pronto, su mente hizo clic. Era hora de ser astuto, de calcular el riesgo verdadero que enfrentaba. Esa risa parecía burlona, pero también una señal de inseguridad. Había algo más en juego, algo que don Ricardo no estaba dispuesto a compartir. ¿De verdad crees que puedes seguir ocultando la verdad de esta forma?, indagó.
el tono en su voz cambiando de defensivo a inquisitivo. El director se recuperó rápidamente, recuperando su compostura. La verdad es relativa, Antonio. A veces son las interpretaciones las que cuentan, respondió, pero en su tono había un matiz de desesperación que pudo notar claramente. Antonio se sintió fortalecido por esa apertura. Comprendió que el desafío estaba más profundo y que no se trataba solo de evidencias, sino de la manera de usarlas. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento podía desencadenar reacciones imprevistas en su entorno. Entonces, lo que necesitas es una buena memoria, murmuró, recordando un antiguo esquema que había analizado en su tiempo libre, un plan de rescate que podrían implementar si las cosas llegaban a ese punto. Su mente se aceleró mientras imaginaba el futuro y el impacto de su próximo movimiento. Iría más allá de lo que había logrado hasta ahora. Tenía que hacer un balance. El conocimiento que había adquirido hasta ahora podía ser decisivo. En ese instante, notó un correo electrónico no leído en su bandeja de entrada. El nombre en la parte superior lo hizo detenerse. Eran datos sobre una cuenta en el extranjero que él había catalogado como sospechosa. Quizás no sea solo su imagen lo que está en juego, don Ricardo. Quizás estemos al borde de algo mucho más grande, dijo, sintiendo que sus palabras estaban comenzando a amalgamarse con una verdad turbulenta. Antonio contempló los documentos un instante más, decidido a no permitir que ningún temor lo paralizara. La resistencia que había cultivado era la clave. En su interior, comenzó a forjar un plan que podría interrumpir la corrupción en la raíz. Las palabras que pronunciaría a continuación no solo anclarían su destino, sino que podrían desatar la tormenta que haría temblar a toda la organización. Mientras la sala continuaba cargada de anticipación, un nuevo conjunto de preguntas surgían en su mente. ¿Realmente podría arrojar luz sobre la oscuridad ocultada por don Ricardo? ¿Su destino se entrelazaría con el de sus colegas o terminaría por enfrentarse solo a la verdad? El momento crítico estaba a la vista. Con cada decisión que tomaba, Antonio sabía que la carga de la verdad comenzaba a desbordar los límites de lo que había considerado seguro. La lucha estaba apenas comenzando, y el verdadero desafío apenas asomaba en el horizonte. La sala de la Junta había cambiado para Antonio. No solo era un espacio de confrontación, sino un escenario donde una nueva versión de él mismo empezaba a emerger. Al mirar a su alrededor, vio a sus colegas, sus rostros mezclados entre el asombro y la preocupación. La tensión era palpable. Todos estaban esperando su próximo movimiento, y él lo sentía, una conexión latente que le daba fuerza. Don Ricardo, comenzó Antonio, su voz firme y clara, no solo he encontrado pruebas de manipulación en el software, sino que también he detectado transacciones inusuales que vinculan a la empresa con actividades ilícitas. Ciertas miradas se alzaron, la preocupación crecía. Aquí estaba, su oportunidad de hacer algo más que simplemente defenderse. Este era un momento de revelación que podría catapultar su carrera hacia una dirección completamente nueva. El rostro de don Ricardo se transformó. Antonio notó cómo sus manos, que antes estaban relajadas sobre la mesa, ahora se apretaban ligeramente. Eso es una acusación muy grave, Antonio. Sin pruebas. Solo son palabras vacías, replicó, intentando disimular su creciente incomodidad. ¿Palabras vacías? Antonio continuó, sintiendo el poder de la verdad fluir a través de él. He recopilado todo, desde correos electrónicos hasta transacciones. La manipulación del software no es accidental. Hay un patrón detrás de ello. Y lo que usted ha hecho es potencialmente perjudicial no solo para la empresa, sino para todos aquí presentes. La sala retumbaba con murmullos. Aquello era más que un simple choque de egos. Era un enfrentamiento que estaba poniendo de manifiesto la integridad de toda la organización. La energía en el aire era eléctrica, y con cada palabra sentía cómo su antiguo yo se desvanecía, dejando espacio a este nuevo Antonio, un defensor de la ética y la justicia. Te crees invulnerable, pero no lo eres. Esta vez, la verdad tiene un eco que debe ser escuchado, dijo, mirando a cada miembro de la Junta. Si no actuamos, no solo traicionamos la confianza de nuestros colegas,
sino que también traicionamos nuestras propias convicciones. La dignidad con la que hemos trabajado merece que se preserve. En ese instante, una chispa de admiración se encendió en algunos de sus compañeros. Las expresiones de sorpresa y preocupación comenzaron a cambiar gradualmente a miradas de apoyo. Antonio se dio cuenta que luchaba no solo por sí mismo, sino por todos los que habían sentido lo mismo que él a lo largo de los años, aquellos a quienes se les había apagado la voz. Si quieren, puedo proporcionar la evidencia necesaria, no solo de lo que he descubierto, sino de lo que está en juego aquí, continuó sin vacilar. Estamos en un cruce de caminos. Pueden decidir ser parte de esta lucha por la transparencia o seguir siendo cómplices de un sistema corrupto. La elección es suya. Las palabras resonaban en la sala, y el aire se cargó de expectativa. Entonces, mientras todos esperaban una reacción de don Ricardo, Antonio dio un paso al frente. En su carpeta había documentos listos para ser presentados, cada uno más contundente que el anterior. Esto no era solo acumulación de datos, era una oportunidad para probar que su trabajo tenía valor, que su voz merecía ser escuchada. Hoy podemos definir el camino que tomará esta empresa. Anexo mis pruebas al acta de la Junta y sugiero una auditoría externa. La transparencia es nuestra única salida, declaró. Con esa afirmación, Antonio se sintió liberado. Ya no era solo un ingeniero preocupado por su futuro. Se había convertido en un catalizador de cambio. A medida que sus compañeros reaccionaban, algunos comenzaron a aplaudir suavemente. El clamor crecía, y la mirada de don Ricardo comenzó a endurecerse. Pero a Antonio no le importaba. Por primera vez, sentía que había encontrado su lugar en el mundo laboral, que había logrado romper las cadenas que lo mantenían atado al miedo. Finalmente, tras un silencio pesado, el presidente de la Junta pidió un receso. Antonio sabía que no era el final, sino un paso hacia una transformación más profunda. Con el calor de la victoria latiendo en su pecho, se dio cuenta de que su camino laboral no solo implicaba abrazar sus talentos técnicos, sino levantarse con coraje ante la injusticia. Al salir de la sala, sintió el peso de la liberación. Había conquistado no solo su miedo, sino había reafirmado su valor en un espacio que lo había minimizado. Finalmente, había alcanzado esa confianza sólida que había anhelado durante tanto tiempo, y aprendió que siempre había tenido el poder dentro de sí para cambiar su realidad. El camino que se abría frente a él era brillante. La lucha por la verdad no había terminado, pero tenía aliados. Había demostrado su valía. Este no era solo un triunfo profesional, era un logro personal. Aquella sala de juntas ya no sería solo un eco de viejas heridas, ahora sería un monumento a su crecimiento y superación. Recuerden, el verdadero crecimiento comienza cuando enfrentamos nuestros miedos y defendemos nuestras verdades. Suscríbanse inmediatamente al canal para acompañar a Antonio y otras historias impactantes de superación personal que están por venir. Dejen un me gusta ahora para que su apoyo alimente el algoritmo y podamos seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la verdad puede iluminar incluso las situaciones más oscuras. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.